La edad de punibilidad en la Argentina ha sido un tema sujeto de un montón de tensiones políticas, jurídicas y sociales. El pasado viernes el Senado argentino terminó de aprobar y de crear un nuevo régimen penal juvenil con 44 votos a favor, 27 votos en contra y una abstención. Y capaz este resultado nos permite preguntarnos, ¿realmente la sociedad argentina está tan a favor de bajar la edad de imputabilidad como lo estuvieron tanto nuestros senadores como nuestros diputados? Bueno, hola, ¿cómo andás? ¿Qué opinas de la baja de la edad de imputabilidad? No, no estoy de acuerdo para nada. ¿Qué opinas sobre la baja de la edad de imputabilidad? ¿Cómo es? ¿A qué edad? No, no estoy al tanto. Ahora está en 16, se está tratando de bajarla a 14, es decir, que te puedan penalizar a partir de los 14 años. No, me parece mal. Me parece que cualquiera que Sí. lo quiera mandar preso a un menor de edad. Me parece que encerrar a la gente más joven es una cagada. Primero, para entender un poco de qué trata el proyecto de ley que acaba de aprobar el Congreso de la Nación y para entender la historia de la imputabilidad hay que entender la diferencia entre imputabilidad y responsabilidad penal. La imputabilidad es la capacidad psíquica de un sujeto de comprender la criminalidad de su acto, es decir, su madurez. La responsabilidad penal es la consecuencia del acto que comete, es decir, la pena que recibe ese individuo por haber cometido ese delito. Bueno, y capaz te preguntás cómo era antes el régimen penal del viernes pasado. Bueno, el régimen penal antes se establecía que la edad de imputabilidad era a partir de los 16 años. Quienes cometieran delitos graves, es decir, por ejemplo, un homicidio doloso, es decir, una condena de más de 2 años, iban a poder empezar a cumplir su condena a partir de los 18 años y mientras tanto podrían, por ejemplo, ser privados de su libertad o estar en un instituto o en un centro cerrado. Pero no podían, digamos, no tenían el mismo régimen penal que los adultos y no empezaban a cumplir su condena cuando eran menores. Y lo que muchos se deben preguntar es qué cambia con el nuevo régimen penal. En primer lugar, la edad de imputabilidad baja de 16 a 14 años. Pero, en segundo lugar, las penas máximas ya no son de 10 años, sino que son de 15. Además, quienes cometan delitos que tengan una condena de menos de 2 años pueden tener otra pena como sanciones, amonestaciones, como privación del salir del país, como monitoreo, y quienes tengan penas de entre 3 y 10 años y no sea por crímenes graves, también. Pero bueno, la realidad es que la Argentina tiene lineamientos que seguir respecto de derechos de los niños. La Convención sobre los Derechos del Niño, ¿qué dice? Dice que a los menores de 18 años no se les puede aplicar pena de muerte ni cadena perpetua. Pero además, dice que a los menores de edad siempre deben tratar los tribunales diferentes a los tribunales de los adultos. Es aquí donde podemos retomar los conceptos de imputabilidad y de responsabilidad penal, que en la Argentina no están separados, sino que coexisten. Pero a nivel internacional, y según la doctrina internacional, podemos decir que son dos conceptos diferentes, de los cuales podríamos hacer uso para entender cómo abordar estos problemas cuando son menores quienes cometen estos crímenes. Entonces, la UNICEF lo que sostiene es que para los menores de 18 años deberían tener cierta responsabilidad penal juvenil, pero que esta responsabilidad penal juvenil tenga asociadas penas que solo en momentos excepcionales sean penas punitivas, reclusivas. ¿Eso qué significa? Que siempre hay que ponderar con penas que tengan como orientación la educación y la reinserción social y no penas reclusivas. Y para mí está bien que den una baja de imputabilidad, pero el presidente de la nación se tendría que hacer cargo de hacerlos por lo menos estudiar y que trabajen en algo ahí adentro, que produzcan algo, para que el día de mañana, y que les dé un trabajo el día de mañana cuando salgan. Me parece que deberían preocuparse por otras cosas. Primero, que los pibes puedan ir a la escuela, que no estén en la calle, que tengan educación, salud. Sería mejor que haya algún plan cultural, educación, educativo y todo, porque los pibes salen de la cárcel peor. Y los pibes para vos salen peor, digamos, de la cárcel que de lo que entran. Sí, porque el sistema penitenciario no está hecho para reinsertarlos, sino como para resguardarlos y aislarlos de la sociedad. Y si bien lo que dice es que la edad de responsabilidad penal debería ser como mínimo de 14 años, y nosotros la teníamos en 16, también hay un principio de derecho internacional que manda a seguir, que es el principio de progresividad en conjunto con el principio de no regresividad. ¿Esto qué significa? Que si nosotros teníamos una edad de imputabilidad y de responsabilidad penal en 16 años, lo que jamás debe hacerse, y la tendencia, siempre debe ser de aumentar la edad de imputabilidad, nunca de reducirla, porque está demostrado que reducirla no solo no es moral, sino que tampoco es útil. Pero bueno, ¿qué significa esto?
¿No tenemos un montón de historias en los diarios, en las noticias, que nos dicen siempre la trágica historia de cómo un menor de edad mató a una persona que era inocente y que ese crimen no puede quedar impune? Sí. Porque sí, hoy es un peligro andar en la calle. El problema de las matanzas que hay por medio de menores y que quedan en la nada. Hay que entender para esto dos cosas. Primero, que a pesar de la cantidad de titulares que veamos en los diarios, la cantidad de crímenes cometidos por menores de edad fue en 2023 del 2% del total de los crímenes. Y esto no es solo en Argentina, es en el total del mundo. Digamos, la tendencia general es que los menores de edad son una gran minoría a la hora de cometer crímenes. ¿Esto qué significa? Que si empezamos a encerrarlos, no vamos a reducir, en el mejor de los casos, vamos a reducir la criminalidad en un 2%. ¿Y a qué me refiero con que mundialmente sea así? Bueno, si analizamos regiones, en la región latinoamericana, ¿cuál es la incidencia criminalística? Lo que vamos a ver es que los dos países con mayor edad de imputabilidad son Argentina, o era Argentina, hasta el viernes pasado, y Cuba. Estos dos países son dos países relativamente seguros. Por ejemplo, en Argentina tenemos una edad de imputabilidad de 16 años y una tasa de homicidios de 4 habitantes por cada 100.000. ¿Ok? Bueno, es bastante 4 habitantes cada 100.000. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Brasil, a México, que tiene una edad de 12 años, encontramos una tasa en promedio de 23 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Pero si vamos a Ecuador, por ejemplo, que también tiene 12 años, o sea, un pibe con 13 años que va y mata a alguien, entra en cana. Bueno, diríamos, ok, va a haber menos pibes de 12 años que maten. No, la realidad es que ahí la tasa de homicidios es de 45 habitantes por cada 100.000 habitantes. Esto claramente muestra la tendencia de que la edad de imputabilidad no está relacionada con la incidencia criminal. No mejora la seguridad por bajar la edad de imputabilidad. Es una solución espuria. Si vemos, por ejemplo, programas de justicia juvenil que se han realizado en Estados Unidos o en Chile, lo que vemos es que en Estados Unidos, que directamente no tiene una edad de imputabilidad salvo para crímenes federales, o sea, un chico de 7 años, si el Estado en cuestión de los 50 estados de Estados Unidos decide que podría ir en cárcel, va en cárcel si asesina, por ejemplo. Tenemos que entre el 70 y 80% de los jóvenes estadounidenses que estuvieron en cárcel entre los 2 y 3 años sucesivos de salir, vuelven a cometer crímenes. Y en Chile podemos ver que los chicos que fueron recluidos por cometer crímenes tienen mucha mayor tasa de reincidencia que aquellos que tuvieron programas de asistencia social en vez de penas reclusivas. Pero bueno, saliendo de América, podemos ver que en el mundo no existe relación alguna entre la tasa de criminalidad y la de imputabilidad. Podemos ver, por ejemplo, en Sudamérica la de imputabilidad es muy variable, pero la tasa de criminalidad es bastante uniforme. O bien podemos ir a el norte de Asia y Europa, que tiene una edad de imputabilidad bastante sólida, pero una tasa de criminalidad muy variable. Digamos, no hay ningún tipo de relación entre la cantidad de crímenes que se cometen y la de imputabilidad que se achaca. O sea que para vos la inseguridad es culpa de los chicos, digamos. Para vos, si vamos bajando la edad, ¿se va resolviendo ese tema? Sí. Por lo tanto, podríamos decir que bajar la edad de imputabilidad no baja la criminalidad. Pero además, podríamos decir también que la aumenta. ¿Por qué? Según un estudio en UNICEF, podemos ver que aquellos adolescentes que entraron más temprano en el sistema penitenciario son aquellos que también tuvieron una carrera criminal más prolífica. Esto significa que meter un adolescente preso no lo disuade de hacer crímenes, sino que lo entrena para hacerlos mejor. Por lo tanto, la última solución, si lo que se está buscando es combatir la criminalidad no solo actual, sino a futuro, es ingresar cada vez más y más chicos al sistema penitenciario, en vez de pensar en una solución integral que no sea para una campaña política, sino que sea para contribuir a la sociedad. Bueno, hay muchos argumentos a favor y muchos argumentos en contra de bajar la imputabilidad. Está claro que quienes están a favor plantean en primer lugar que quienes tienen entre 14 y 16 años tienen justamente la imputabilidad, es decir, la capacidad psíquica de comprender la criminalidad de sus actos. Otros que plantean que a los menores se los utiliza como instrumentos en las bandas criminales, entonces que bajar la imputabilidad lo que va a hacer es que los menores ya no sean utilizados en las bandas criminales. Otros plantean que a delito de adulto es una pena de adulto. Otros plantean que el Código Penal en la Argentina no es reformado hace 40 años y que es necesaria esta reforma urgente. Y otros plantean que el temor, es decir, que haya la edad de imputabilidad en 14 años, va a hacer que los pibes cometan menos delitos. Los argumentos en contra son varios. En primer lugar, que los jóvenes de entre 12 y 17 años que participan de delitos en la Argentina es un porcentaje ínfimo, es solo el 0,036%.
y en la provincia de Buenos Aires se eleva un poco más entre 2,25% y 3,6%. En segundo lugar, que sería totalmente regresivo. Como dijo Gastón, justamente nosotros adherimos a la Convención sobre los Derechos del Niño, con lo cual bajar la edad de imputabilidad significa retroceder en materia de derechos. En tercer lugar, porque en lugar de ampliar el poder punitivo, lo que se debería hacer es fortalecer las instituciones, es fortalecer la seguridad, la salud, la cultura o la educación, porque los pibes son el eslabón también más débil de estas bandas criminales organizadas, porque además el sistema penal es estigmatizante y es totalmente selectivo, no persigue a todos por igual. Arrancando con que pena viene del latín, que significa poena, tormento, violencia, tortura, esto ya nos habla de que el hecho de penalizar a alguien es una actitud inherentemente violenta. Pero para expandir esta noción, vamos a repasar un par más de cosas. Es importante entender que en Argentina, por lo menos, el encierro está principalmente enfocado en las clases bajas, lo cual es gracioso porque los jueces son gente de clases altas que juzga a las clases bajas por lo que hicieron. Me parece deleznable, me parece terrible, porque da la casualidad que la mayoría de la gente que cae a la cárcel, a los presidios, la mayoría de la población carcelaria es de clase baja y con problemas. Acá ya hay una distancia que está principalmente marcada por la distancia entre clases, entre ambas personas, pero para ser un poco más específicos, vamos a caracterizar a quienes cometen el crimen. ¿De dónde salen estos chicos? ¿Quiénes son? ¿Cuál es su identidad? Esas son algunas preguntas que la justicia no se hace, pero la verdad es que nosotros sí deberíamos hacernos. Así que, arrancando, es importante recalcar que la mayoría de estos chicos salen de villa de emergencia, barrios populares y demás situaciones marginales. Ahora, hay una noción que es importante, que es la noción de la identidad. ¿Qué es una identidad? Se define identidad como identidad general como la articulación entre la identidad propia, o sea, la identidad biográfica, que es cómo uno se caracteriza a través de sus experiencias de vida, y la identidad ajena, que es cómo la sociedad, las instituciones y los allegados caracterizan a la persona. Esta tensión entre ambas identidades son lo que genera la identidad general del individuo. ¿Acá qué pasa? Por una parte, hay una sociedad que ve a estos pibes como pibes chorros y como gente que debe ser castigada. Esto por qué se da lo voy a explicar más adelante. Pero por ahora quedémonos con que hay una sociedad que ve a estos pibes como gente marginal que merece ser castigada. Después, en el círculo general, en la sociedad que habita el interior de este pibe, como dice Moscovici, hay un círculo que ya caracteriza a este chico como determinadas cosas, ya sea un héroe, ya sea un boludo, un desastre, cualquier cosa. Y esas identificaciones al chico le quedan. Y después, por otra parte, hay una sociedad alrededor de este chico, de nuevo, que ve a la ley como una barrera para llevar comida a su casa. ¿Esto qué significa? Que lógicamente van a transgredir la ley si éste está en pugna con la alimentación. Entonces el chico ve que, claro, su madre se prostituye para llevar comida a la casa. Su hermano no se puede comprar un par de zapatillas y se droga para escapar de sus problemas. Y su padre o no está o no puede llevar comida a su casa. Con lo cual, ¿este chico qué va a hacer? Claro, lo grave de toda esa situación es que el chico robe. De repente, a mí no me parece. Cuando seguramente si sale a robar o sale a hacer alguna situación así es porque no tiene para comer o no tiene las necesidades básicas. Sí. Así que me parece una forrada. Sí. Ahora, claro, en términos psicológicos, después de que al niño se le da la condena y efectivamente entra en la cárcel, ¿cómo llegan estos chicos? Llegan normalmente con trastornos del control de la impulsividad. ¿Esto qué quiere decir? Que no piensan mucho lo que hacen, digamos. Llegan con actitudes muy violentas, con una relación persecutoria con el Estado. ¿Y esto en la prisión se soluciona? Lo ideal, lo que te dicen los papeles, es que sí. Esto sí se soluciona. Porque el objetivo de los centros socioeducativos, que es donde efectivamente caen estos chicos, es reeducarlos, que consigan una posibilidad de trabajo y que consigan intereses. Ahora, esto no es así, bajado a la realidad. ¿Por qué no es así? Por las siguientes razones. Acá hay diversos problemas. El primero es que, por una parte, los psicólogos trabajan seguidamente en buscarle al niño otros intereses que hagan que
encuentre otros ídolos y por ende otras identificaciones más allá de la identificación del pibe chorro que habíamos hablado antes. ¿Qué pasa? Este departamento está sumamente desfinanciado y además de eso, los intereses por los cuales el chico se debería interesar justamente no están establecidos abarcando una perspectiva subjetiva, sino que las autoridades de la prisión dicen, no, bueno, al chico le debería interesar el deporte, le debería interesar la escritura, y si no le interesa eso, y es un bicho raro. Esto es un punto. Otro punto es que, como dije, los psicólogos intentan correrlos de esta identidad de pibe chorro. Pero ¿qué pasa? Las autoridades, que son al fin y al cabo los que tienen más poder, los fijan en esta identidad, los tratan como tal, les hacen sentir culpa por lo que hicieron, les hacen sentir miedo por lo que podrían hacer una vez salgan de la cárcel, y en esta pugna siempre sale ganando la autoridad. ¿Por qué? Porque son los que tienen la capacidad de amedrentar, de amenazar y demás. Bueno, acá podemos ver que una de las personas que entrevistamos está de acuerdo con esta postura de que el miedo es un motivador eficaz. Esto nos sirve para entender también las posturas alrededor de la ley y por qué gente está a favor y por qué otra gente está en contra. Otro aspecto a tener en cuenta es que el encierro no es formativo. ¿Qué quiere decir esto? Que los chicos se encuentran herméticos del resto de la sociedad y encuentran medios de socialización muy distintos a los del exterior. Esto por una parte. Por otro lado, también pasa que al ser tan hermético, como lo digo, hace que los chicos en una edad de formación tan importante como la adolescencia no sepan cuál es el precio de un pancho afuera, no sepan tomarse un bondi, no tengan un desarrollo adecuado de su sexualidad por la situación de encierro, lo que te lleva a chicos de 18 años o de 17 que de repente salen, ya son mayores de edad y se encuentran desorientadísimos, se encuentran desamparados. No, me parece que probablemente pase eso, que quede después, si queda libre, quede completamente excluido de la sociedad, porque en ningún lugar lo van a querer tomar para un trabajo, o sea, va a quedar completamente excluido. Esta desorientación, una vez salidos de la cárcel, provoca que los chicos vayan a lo único que conocen del exterior. ¿Y qué es esto único que conocen? Claro, lo que hacían previo a estar encerrados. ¿Y qué es esto que hacían previo a estar encerrados? Justamente lo que les llevó al encierro inicial, la delincuencia. Por eso, lo que suele pasar es que el adolescente que entra en el sistema penal suele reincidirse en el mismo. El último aspecto que me parece importante tener en cuenta es la negligencia estatal. ¿Por qué? Porque alrededor del círculo de criminalidad del chico se genera una maquinaria en la cual el Estado interviene cuando la misma ya está plenamente en funcionamiento. ¿Por qué? Porque el Estado no se mete para que el chico no entre en las drogas, para que el chico no consiga un arma, para que el chico no transgreda la ley, al fin y al cabo, sino que se mete cuando él ya cometió un crimen, cuando su acción ya está hecha y no hay nada que hacer al respecto. ¿Y esto qué hace? Esto hace que el Estado solo entre para castigar y una vez el castigo esté efectuado, el Estado no se vuelve a meter. Creo que hay que buscar otras formas, creo que el Estado está llegando tarde a los pibes, a nuestros pibes, y entonces se los castiga cuando creo que eso, es el Estado, es la sociedad la que no está presente, no está acompañando esas vidas. O sea, ¿crees que es un parche, digamos, para no tratar otros temas como podría ser educación, pobreza o cuestiones de infraestructura? Sí, para mí no solo es un parche, para mí es un problema, porque para mí va a profundizar las brechas, la desigualdad, porque el sistema penitenciario no funciona, no sirve, entonces creo que es simplemente seguir profundizando el problema. Me parece que tomar como las medidas represivas directamente sin tomar una medida preventiva para las generaciones futuras, me parece una boludez, un parche que es una medida cortoplacista que no va a llegar a nada, o capaz arregla algo y termina eso, sin tomar medidas preventivas como financiar más los clubes de barrio, las escuelas y comedores, lo que sea de medida preventiva para los pibes, termina que en 10 años tengamos el mismo problema que hoy. Esta conducta castigadora genera un gran resentimiento de parte del chico hacia el Estado y genera una relación persecutoria entre el individuo y el Estado. Ahora yo me pregunto, ¿no se supone que el Estado debería ser el aparato que integre a toda la sociedad y no que persiga a los pocos que quedan afuera de la misma? Ahora, para mí algo interesante para preguntarse es por qué nosotros como sociedad avalamos un Estado tan punitivo. La realidad es que, hablo de nosotros, pero me estoy refiriendo a la sociedad en general, buscamos concentrar nuestros malestares en un punto fijo y normalmente este punto fijo termina siendo
el más fácil de damnificar, el más fácil de dañar. Lo que en el caso de Argentina, en otros países era distinto, pero por lo menos en Argentina son niños que vienen en la villa o en distintas situaciones marginales. ¿Qué opinas de la baja de imputabilidad, que se pueda mandar un chico de 14 años a la cárcel? ¿Qué te genera? Para mí que tendrían que hacerlo desde la edad, tipo, poner, no sé, más chicos, porque si hicieron algo mal, tienen que ir igual. Se tienen que hacer responsables, decís. Sí, sí. ¿Qué edad dirías más o menos? ¿Qué edad dirías más o menos? 9, 10, claro. Esta lógica, esta frase de el que las hace las paga, resulta muy lapidaria, porque ¿por qué, digamos, un niño tiene que pagar por el crimen de un adulto cuando las lógicas son totalmente distintas? No, por lo menos en mi opinión no hace sentido. La resultante de todos estos trágicos factores es un mayor de edad, igual que yo, igual que vos, igual que cualquier otra persona, pero que está totalmente abstraído de la sociedad que lo vio nacer, sin posibilidades de reintegrarse, porque al fin y al cabo, si uno va a postularse un trabajo, miran sus antecedentes penales, fuiste preso, no te aceptan, está resentido con el Estado, está más impulsivo de cuando entró, más violento, y al fin y al cabo, lo único que conoce este chico es el lenguaje de la violencia, de la ilegalidad, de la droga, de lo ilícito. ¿Por qué se hace esto? De nuevo, porque tenemos una sed insaciable de violencia, de que alguien se haga cargo de los malestares que tenemos nosotros en nuestro interior. Porque así opera la dialéctica del castigo. Aunque destructiva, aunque al fin y al cabo nulifica cualquier posibilidad futura de hacer algo al respecto, es lo único que termina hidratando la sed de violencia que tiene una sociedad sumamente dañada. Saludos.